a grabar. Bien, miren. Primero vamos a partir con una pregunta. Esta primera pregunta la vamos a pensar y la vamos a responder al final, ¿ya? Y no quiero que la noten, pero quiero que le den vuelta en la cabeza, ¿ya? Dice, Occidente ha recibido aportes de diferentes épocas. En primer lugar, ¿qué vamos a entender por Occidente? Que yo creo que eso es importante. ¿Qué entienden ustedes por Occidente? Siempre se habla del Medio Oriente, por ejemplo. Occidente será por estos lados. Correcto, o sea, de Europa hacia la izquierda es Occidente y de Europa hacia la derecha es Oriente. Para que se hagan una idea. Y Oriente, para que ustedes piensen, acuérdense siempre de los chinos, los orientales, por donde sale el sol, por el oriente, por el lado de la costa, perdón, por el lado de la cordillera. ¿Y por dónde se esconde? Por la costa. Por la costa. ¿Cierto? Ya. Entonces, imagínense que al lado de la cordillera tenemos Argentina y más allá de Argentina, ¿qué hay? Está África y más allá de África está China, ¿ya? Y más allá todavía está Japón. Entonces, cuando nosotros hablamos de Occidente, vamos a hablar de las personas que hablan inglés, hablan español, hablan alemán y somos judeocristianos, ¿ya? Que venimos de una cultura judeocristiana. Entonces dice, Occidente ha recibido aportes de diferentes épocas y culturas. Uno de ellos es la división de los poderes políticos. ¿A cuál de las siguientes culturas debemos ese aporte? A, al mundo musulmán. ¿Dónde viven los musulmanes? ¿Dónde? En el Medio Oriente. En el Medio Oriente. Por ende, ¿pueden ser de Occidente? No. No, la descartamos. No. Después, a los pueblos germanos. Puede ser, porque ellos también viven en Occidente. ¿Ya? C, al mundo greco-romano. O sea, a Grecia y Roma. Y D, a las civilizaciones americanas. ¿Las civilizaciones americanas nacieron en Occidente o fueron conquistadas por Occidente? Fueron conquistadas. Fueron conquistadas, correcto. Entonces, nosotros vamos a descartar dos al tiro, la A y la D. Bien, al final de esta clase vamos a ver si es que la respuesta es la alternativa B o la alternativa C. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, si nosotros empezamos a recordar nuestra historia como hombre, como especie, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? La teoría evolucionista nos dice que nosotros descendemos de este monito, donde yo estoy parado, y al final terminamos en este, y todo ese proceso lo vamos a llamar hominización, ¿ya? No se vio, profesor. ¿Cómo? No se vio. No se vio la figura. Ya, pero si en realidad no es la figura, si es mi imagen la que se corre, miren, Pero no se alcanzó a ver. ya. Partimos con este monito que se llama Australopithecus afarensis. ¿Se corrió la imagen? No. Hay que volver la pantalla, ahí sale. Ya miren, de izquierda a derecha el primer monito. El que parece más mono.
Bueno, no se ve nada. Nosotros no vemos. Debe Nada. ser por falla de internet de alguno porque yo los veo Ah. bien acá. Ya. No, si nosotros lo vemos a usted, pero no vemos la figura que estaba detrás de usted. Ah, no, Hay sí. que volver la pantalla del teléfono atrás. Sí, hay que volver atrás. Y ahí sale enterita la figura. ¿Puedo resolverlo, no? Está bien. Miren, la imagen que yo estoy compartiendo, en este caso, es una lámina donde hay varios monos y al final hay un hombre, Ah, ya. ¿ya? ¿Y ven que yo estoy posicionado sobre uno de los monitos? Miren, tenemos un monito, después tenemos un Australopithecus, que es ese monito, el segundo monito, de izquierda a derecha. ¿Y cuál es la gracia de este monito? A diferencia de sus hermanos, es que ellos fueron los primeros en pararse en dos piernas, ¿ya? Y caminar erguidos. ¿Y qué les permitió eso? Sobrevivir. ¿Por qué? Donde nació el hombre o donde empezó a evolucionar, es como el paisaje del Rey León. ¿Ustedes vieron el Rey León alguna vez o no? ¿O con sus hijos vieron el Rey León? Sí. Sí, Ya, ¿cómo era el paisaje del Rey León? salvaje, natural. Ya, pero descríbamelo. Mucha vegetación. Pero si estamos en África, en la sabana, ¿cuál es la vegetación? Hay árboles, hay selva, hay Arbustos. arbustos, ¿cierto? Harto pasto. mucho- Son sí. pastizales. Ya, imagínense un monito que anda agachado. ¿Puede ver a sus depredadores o no? No. Ya, y un monito No. que anda de pie, Sí. ya, pues entonces puede arrancar antes. Y eso fue lo que hizo que nosotros evolucionáramos hasta la locomoción bípeda, que es como caminamos hoy, en dos piernas. Unos más que otros, pero tratamos de caminar en dos. ¿Ya? Hasta el momento, ¿estamos bien con esto? ¿Me he explicado bien? Sí. Si no entendí, tiene que ver. Ya, ahora vamos a hablar de la hominización y sus etapas, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por hominización? ¿O qué vamos a entender, en este caso, por el proceso de evolución del hombre, ¿ya? Vamos a decir que es un conjunto de cambios biológicos y culturales que en el transcurso de millones de años de evolución permitió configurar los rasgos de la especie humana. O sea, voy a volver a la lámina anterior. ¿Cómo pasamos de este monito a este? No es que este se murió, nació ese, después se murió, nació ese, después nació ese, y llegamos al final al monito que conocemos hoy como ser humano, ¿ya? Ese es un problema evolutivo. Nosotros en pasar todo esto nos demoramos 4 millones de años, ¿ya? No, no fue de un rato a otro. Algunos vivieron juntos y la evolución no hay que entenderla como un proceso lineal. No es como un hilito, ¿ya? No es que nació uno, se murió el otro, nació el otro, no. Sino que muchos de ellos convivieron juntos. ¿Por qué? Porque la evolución es un proceso muy lento, ¿ya? Entonces, dice, según esta teoría, el ser humano evolucionó a partir de homínidos, que eran estos monitos, que fueron las primeras especies de los seres humanos antes de desarrollar nuestra forma actual. Entonces, miren, estos son millones de años. El primer monito se llamaba Australopithecus y estuvo 4 millones de años antes que nosotros, ¿ya? 4 millones de años antes de nuestra era, ¿ya? Después pasaron
2 millones de años, piense, nosotros de historia escrita llevamos recién 4.000 años. 10 veces más tiempo aparecimos en la Tierra. ¿Ya? Después, hacia los 2 millones de años, este monito evolucionó hacia un monito que se llamaba Homo habilis, que Homo es hombre. Homo habilis significa hombre hábil. ¿Por qué? Porque este monito ya podía usar herramientas. Entonces, cuando nosotros hablamos del Homo habilis, ¿ustedes han visto los chimpancés cuando comen hormigas? ¿Qué hacen para comer hormigas? Los monitos. No sabe cómo lo comen los niños. Está fuerte. No sé. Agarran la una he ramita. ramita, Miren, toman una agarran una ramita, ramita, la mojan y la la meten en mojan los así, la chupetean Claro. y la encajan en donde están las hormigas y las hormigas empiezan a subir por la saliva y se las comen. Ya. A diferencia de lo que hacían los monitos, el Homo habilis, él empezó a fabricar sus herramientas. No es que encontrara un palito y lo usara, sino que él se dio cuenta que si podía quebrar una piedra, podía sacar una laja, esa laja tenía filo y eso podía cortar y cazar con esa herramienta. Pasó 1 millón de años más y salió otra especie que se llama Homo erectus. Y Homo erectus significa hombre de pie o hombre erguido, ¿ya? El Homo erectus tenía las piernas más largas que el Homo habilis. ¿Y eso qué le permitió? ¿Qué piensan que pudo hacer una persona que tenía las piernas más largas? Camina más rápido. Correcto, caminar más rápido y mayores distancias. Y aquí el hombre salió de África y empezó a poblar la tierra. ¿Ya? Y eso fue hace 1 millón de años atrás. ¿Correr? Claro, empezó a correr, se podía movilizar más rápido. Por ende, Era más era más ágil. Se cansaba menos. Entonces podía salir a cazar más lejos. Y en eso que empezó a salir a cazar más lejos, empezó a poblar la tierra. ¿Ya? Se dio cuenta que él caminando podía salir de África y llegó a Asia y llegó a Europa. Después pasó otro 1 millón de años más y este hombre erguido pasó a ser el hombre pensante. ¿Ya? Y este hombre pensante se dio cuenta de algo, que él podía cultivar. Empezó a mirar la naturaleza y empezó a entender que no solamente él podía comer carne y podía comer cosas que recolectaba, él podía, entre comillas, empezar a comer y empezar a cultivar lo que comía. Ese hombre que se empezó a sentar, empezó a comer mejor y eso hizo que se le desarrollara más el cerebro. Y desde ese Homo habilis, perdón, ese Homo sapiens, que es Homo pensante o hombre pensante, descendemos nosotros, que es el hombre pensante, 2 veces pensante, sapiens sapiens, que somos nosotros. Algunos piensan más, otros piensan menos, pero somos pensantes al fin y al cabo. ¿Ya? Unos piensan con la cabeza, otros piensan con cualquier cosa. Pero seguimos siendo hombres pensantes. ¿Ya? Y esto fue 10.000 años antes de nuestra era. ¿Ya? Entonces, nuestra especie, que es el Homo sapiens sapiens, es una especie muy nueva en comparación a las anteriores. Nosotros recién tenemos 10.000 años como especie, que es muy poquito. Usted me dirá, 10.000 años es mucho, pero como especie es muy poco. Las gallinas tienen más edad que nosotros, como especie. Las gallinas son dinosaurios. Dinosaurios que hacen buena cazuela, pero son dinosaurios al fin y al cabo. ¿Ya? Las lagartijas igual son mucho más antiguas como especie que nosotros.
Es más, en cierta manera igual descendemos de las lagartijas. Así que bien, ¿me expliqué bien cómo pasó el proceso de hominización? Sí. Ya, cómo nosotros fuimos evolucionando hasta llegar al ser humano que somos hoy en día. Y si usted es creyente, puede hacerla corta. Diosito nos creó listos nomás. Y se acabó. Sí, Y puede hacerlo mucho más corto. Y menos tecnología. Y menos tecnología. Claro. No, Diosito nos hizo listos nomás. Y ya. Un día estaba aburrido Diosito, agarró un pedazo de barro y nos creó. Y listo. Y listo. Y nacimos nosotros. Claro. Y Diosito según la Biblia, tiene dice dos, eso. tiene dos pasatiempos. Uno es ahorcarnos, o sea, apretarnos pero no ahorcarnos. Y el segundo es que solo él sabe por qué hace las cosas. Esos son los dos Sí. pasatiempos que tiene Diosito. Así que ya, continuemos. Dios. Ya miren, nuestros primeros ancestros. Miren, acá está. Esa foto es una representación hecha con los fósiles que encontraron sobre el Australopithecus. Pero ¿por qué no pudimos verla? No, no pueden ver la pantalla o solamente me ven a mí. A usted. Sí, solamente a usted, profesor, no podemos ver la pantalla. Pero Yo lo miren, veo, profe. miren, No, profe, ¿sí? lo que pasa es que no hay que volver atrás con las teclas del teléfono, hay que deslizar con el dedo la pantalla anterior y ahí sale todo lo que usted está explicando. Claro, Ah, es que eso les iba a ya. decir porque No Ya, volver ahora atrás sí. con las teclas. Ahora sí. sí. Sí, muchas Ahí, gracias. ya. sí, porque ahí ustedes me están viendo mi cámara solamente. Sí. Ya, entonces miren, yo voy a mostrar de nuevo para que vean la lámina. Ya miren, ahí está el proceso de cómo nosotros fuimos pasando de este monito, que era el Australopithecus, hacia el Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis. ¿Ya? ¿Ahora sí me ven? Sí. Ya. Entonces, aquí están. El segundo monito es este, el tercer monito es el Homo habilis, el cuarto monito es el Homo erectus, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens. Y en eso, en pasar desde el primer monito hasta lo que somos ahora, han pasado 4 millones de años. ¿Ya? Ahora que lo pueden ver, ¿se entiende mejor? Sí. Ya. Entonces, ahí está nuestro primer ancestro, que esto, ¿cómo lo descubrieron? Las fuentes de la historia. ¿Se acuerdan qué era una fuente primaria? Habían fuentes secundarias y fuentes primarias. Sí, Lo la fuente de primera persona, o sea, el hecho en sí mismo. Claro, entonces, si nosotros encontramos un huesito de un mono, en este caso de un Australopithecus, ¿qué sería? ¿Fuente primaria? Primaria, Correcto, muy bien, señor. Se ha ganado un poroto para el día de hoy. claro. Ya entonces nos dice que el Australopithecus, quien es este monito, habría vivido hace 4 o 5 millones de años en África. Cuando yo les decía, acuérdense el Rey León, donde vivía el Rey León, ahí vivía este monito, ¿ya? Y de ahí de ahí le siguió el Homo habilis, el Homo erectus, el Sapiens neandertal y el Sapiens sapiens, que es el que conocemos hoy en día, ¿ya? Ahora, bien. Vamos a continuar. En el Paleolítico, que significa el periodo de piedra, se genera dos procesos, la hominización y la creación de la cultura, que esto es importante para comprender las primeras civilizaciones. ¿Ya? ¿Qué diferencia a un mono de una persona? Cuéntenme ustedes.
¿Qué nos diferencia? Que se supone que la persona es civilizada, pues, es pensante. Ya, pero los monos comparten el 97% de nuestro ADN y también La piensan. inteligencia. Claro, y Es también la son inteligencia. inteligentes. Bueno, nosotros razonamos, ellos no. Es que ellos también razonan, ellos también hacen guerras. Hay un estudio que Ah. habla de la guerra la guerra de los orangutanes, que ellos crearon bandas y se mataban entre ellos por el dominio de un territorio. Entonces, ¿qué nos hace distinto de un mono? Ustedes me van a decir el lenguaje. Ya, pero los Ellos monos andan- igual hablan. No, no como La nosotros. ropa, ¿Cómo? la ropa. Que nosotros usamos ropa y ellos no. Ya, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. El cuerpo. También, que por ahí también, caminan- desarrollamos un poco caminan- más. Caminan en 4 patitas a veces. Po. Claro. Bueno, nosotros también caminamos en 4 patas a veces después de un par de Pero garrafas. nosotros- Ya, pero Que miren, no hablan puede ser, van porque con- ellos no hablan, pues nosotros sí. o sea, ellos no hablan, pero tienen un lenguaje articulado. Ellos emiten sonidos, ¿ya? Pero, y cada sonido tiene un significado. Ese es su lenguaje. Ese es su lenguaje. Se comunican entre ellos a través de la voz. No es un lenguaje articulado como el que tenemos nosotros, pero hay dos cosas que nos separan de los monos. De que los monos se adaptan a su medio ambiente y el ser humano tiene más tecnología. Usted apuntó justo en el clavo, pero vamos a decir que al revés. Los monos se adaptan al ambiente y nosotros adaptamos el ambiente a nosotros. Sí, eso era. Porque el mono Nosotros no tiene intervenimos el ambiente. Sí. Y los monos se adaptan al ambiente de su entorno. Por ejemplo, los monos viven en los árboles. ¿Nosotros qué hacemos con el árbol? Lo Lo botamos. cortamos. Lo cortamos y lo hacemos una casa. Sí. Esa es la gran diferencia que tenemos con los monos. Y la segunda es que nosotros tenemos una religión. Y esa religión es el culto a la muerte. Nosotros enterramos a nuestros muertos. Los monos se los comen a veces o los dejan tirados. Nosotros los enterramos. Esa es la segunda diferencia con los monos. Entonces, miren, con ese gesto de nosotros enterrar a nuestros muertos, damos inicio a la creación de la cultura. Hay una cultura en torno a la vida y a la muerte. Y de esa cultura de la vida y de la muerte nacen las religiones. La botella y queda así. ¿No? ¿Ya? Ahora bien, miren, los seres humanos se agrupaban en bandas, su estilo de vida era nómade, ya lo dijimos también, habitaban en toldos y en ocasiones en cuevas. Dice, se cree que las tareas de la comunidad se distribuían según el sexo y las edades. Por ejemplo, los hombres salían a cazar y las mujeres recolectaban. Pero en realidad no era así. Esto es un errado. ¿Por qué? Porque acá se hablaba de grupos. Un grupo salía a cazar y en ese grupo podían ir mujeres y podían ir niños también porque tenían que aprender a cazar. Otro grupo al otro día salía a recolectar y también iban hombres, mujeres y niños. ¿Ya? Y al día siguiente se intercambiaban los roles. O sea, todos tenían que saber hacer todo porque si no se morían. Después, con el tiempo, cuando se empezaron a sentar, ahí empezó la especialización del trabajo. O sea, desde ahí nacieron los oficios. El que cultivaba, el que erraba, el que se dedicaba a la minería, el que se dedicaba, no sé, a la madera. Desde ahí empiezan a hacer la especialización del trabajo. ¿Por qué? Porque hay más gente. Entonces se pueden dedicar a hacer otras cosas a tiempo completo. Entonces, estas personas que vivían en el Paleolítico se dedicaban a la caza y recolección, existiendo especialidades como la pesca o la caza de la megafauna o animales menores. Cuando yo les digo megafauna, mega es como algo muy grande. ¿Qué se le ocurre que cazaban?
Por favor, no me digan qué dinosaurio. Los dinosaurios ya murieron. El único que nos queda son las gallinas. Mamut. Correcto. Mamut, tigre de dientes de sable. Acuérdense de la era del hielo. ¿Qué animales habían? Un mamut, un perezoso y un tigre de dientes de sable. Los jabalíes, correcto. Eso cazaban. Y eso vivían. Y eso comían. Ahora miren, la revolución neolítica. Cuando nosotros hablamos de la revolución neolítica, quiere decir que pasamos de la piedra vieja o la piedra antigua a la nueva piedra. ¿Ya? Lítico significa piedra. Paleo es antiguo y neo es nuevo. Entonces, ¿cómo esta gente tuvo que ocupar nuevas herramientas? ¿Qué ven ahí en la imagen que aparece? Una piedra, unas chuecas parece que son. No la alcanzo a ver. Un hacha, un palo con algo. Un hacha, tenemos Mm, una piedra de moler, como la piedra que sí. teníamos para hacer catuto. Ujú. Tenemos una hichona, Ay, Shona. tenemos una picota ahí. También. La Entonces, otra es entonces, miren, si antes estas personas cazaban, ¿ahora qué hacen? cortan, machetean. Cultivan. Cultivan. Entonces, esa es la gran diferencia. Que cuando ellos empezaron a utilizar herramientas, las empezaron a utilizar para cultivar. ¿Y ahora de qué dependen? ¿Qué pasa si yo no cazo en un día? No come. Me cago de hambre nomás, no hay nada que hacer, como pasto. En cambio, si yo cultivo y ese cultivo lo guardo para el invierno, Tiene para comer todo el invierno. sobrevivo, como se dice siempre en el campo. Si no hay pan, hay papa, Exactamente. ¿ya? Y aquí es donde empieza nuestra evolución como sociedad y también empieza nuestra civilización. Entonces recuerden, civilización está vinculado ¿a qué cosa? A la agricultura, siempre. Entonces, esta fue la mayor revolución para nosotros. De aquí en adelante nosotros ya empezamos a construir ciudades, empezamos a desplazarnos a grandes distancias, empezamos a navegar, empezamos a inventar los trenes, hasta el día de hoy que yo estoy a 500 kilómetros de ustedes y aún así les estoy haciendo clase. ¿Ya? Así es. Y todo gracias a alguien que se le ocurrió quedarse en un lugar y cultivar. Ese debería estar en el billete de 20 lucas. Ese humano. Ya miren. ¿Cuáles fueron las principales características del neolítico? Vamos a decir que hubo un cambio climático, la Tierra estaba muy helada, acuérdense de la era del hielo, y empezó a calentarse la Tierra. Entonces, como el clima era más calentito, ¿qué pasó? Los cultivos Van a crecer. crecen, o sea, pueden haber más frutales, puede haber más verduras, más grano. ¿Y eso qué hizo? Hizo que como sociedad nosotros nos volviéramos sedentarios, ya no fuéramos bandas cazadoras recolectoras y no fuéramos a vivir cerca de los ríos A producir. a producir. ¿Ustedes se han dado cuenta que siempre los pueblos están al lado de un río? Hay más humedad Las tierras Para son las mejores para el cosechas. cultivo. para las cosechas, los sembrados, las verduras. ¿Cómo se llama la arena que entrega el río? ¿Cómo es para los cultivos? ¿Cómo es para la tierra de río?
Es buena, solamente que se apresura más la cosecha. Sí, es buena. Y esa tierra se llama limo, ¿ya? Porque uno tiene la tierra negra también, que es el trumao, que esa es volcánica. Esa es buena para el grano. Pero para la hortaliza es buena la de río. Entonces tenemos los poblados cerca de los ríos. Piensen, a lo largo del Tolten, ¿cuántos poblados hay? Hay varios, muchos. Tenemos Pitrovken, tenemos Freire, tenemos Barros Arana, tenemos Teodoro, tenemos Hualpín, tenemos Tolten. No es que necesariamente se instalen en el río, sino que en el valle del río. Yo soy de los Laureles, que estoy para el otro lado de ustedes. Allá nosotros estamos en el valle de la Yipén. Y allá está lo mismo. Está Melipeuco, está Villa García, está Cunco, está Los Laureles, está Radal, está Hortensia. Y ahí ya se junta con el Tolten. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a pensar en esto, que viven cerca de los ríos y las viviendas son de arcilla, madera o paja, que es lo que había disponible. ¿Y qué se hace con arcilla y paja? Ante todo lo construyen con arcilla y paja. La ruca, El adobe, Mm. Las casas que se usaban antes de adobe, con adobe, barro. de barro, son casas de barro, Con barro. ¿ya? Se hacían ladrillos de adobe y se empezaban a amontonar. Y miren, esto es lo otro. La división del trabajo, nacen los oficios, y aparte de esto, de que crecimos como sociedad, también crecimos como economía. Nació la agricultura, nació la ganadería y nació el comercio. Porque ¿qué hacemos cuando algo nos sobra? ¿Lo botamos o lo vendemos? Lo vendemos. Ya, nació el comercio. Y también, como éramos más prósperos y no teníamos que estar tan preocupados de sobrevivir, nació la religión y el arte. ¿Ya? Nacieron las vasijas que, como tenían más tiempo, las empezaron a pintar, y también las pinturas rupestres para contar su historia, para contar lo que ellos habían vivido. ¿Ya? Como ellos no escribían, ¿cómo lo contaban? Dibujando. Como cuando uno era niño y no sabía escribir y la profesora le decía, dibuje lo que hizo en las vacaciones. Y de ahí me cuenta con su dibujito. Ya, pues estas personas hacían lo mismo. Ellos dibujaban lo que vivían en su vida. ¿Ya? Ahora saltamos a las primeras civilizaciones. Miren, aquí dice, los cambios experimentados en el Neolítico sentaron las bases de las primeras civilizaciones. O sea, la invención de la agricultura, la ganadería y el comercio. A pesar de que las primeras civilizaciones se desarrollaron en espacios geográficos diferentes y que algunas estaban separadas por siglos, poseían algunas características comunes. ¿Qué creen que tenían en común Mesopotamia, China, Egipto y la India? Miren, dos estaban en un desierto y dos estaban en tierras muy fértiles. ¿Pero qué las volvía civilizaciones? ¿Qué tienen en común, a pesar de estar en lugares muy distintos? Las grandes construcciones. Ya, las grandes construcciones, muy bien, pero ¿qué otra cosa más? ¿Cómo se alimenta una ciudad? Los cambios experimentados.
Estarán el paso de las primeras civilizaciones. Miren, ¿qué Primero. tienen en común todas estas civilizaciones? Y lo mismo que yo les contaba antes, ¿qué tienen en común todos los pueblos que están ahí en la zona? La agricultura. La agricultura, ¿cierto? Pero ¿qué se necesita para la agricultura? Agua, un río. Tierra, Un río. agua. Ustedes lo dijeron, un río. La civilización de Mesopotamia está entre los ríos Tigris y Éufrates. La civilización china está entre el río Amarillo y el río Rojo. Egipto está en el río Nilo. India está en el río Indo. Esa es la gracia que tienen. Entonces, miren, acá está. Acá tenemos, como ustedes pueden ver, por una parte, Egipto, río Nilo, Mesopotamia, río Tigris, Éufrates. China era el río Amarillo y el río Azul. Y India, el río Indo. Y miren, la civilización mesopotámica se ubicó en lo que hoy es Irak, en Medio Oriente, a orillas del río Tigris y a orillas del río Éufrates, entre el año 3500 y el 539 a.C. Para quienes son creyentes o han leído la Biblia, se habla harto de esta civilización. ¿Dónde se habla harto de esta civilización? No sé. Israel. Ya, Israel está por ahí cerca, pero No lo veo. no me ve. No veo el mapa. Es que soy media. Ya, está chiquitito. Sí, Ya miren, pero no importa. Explíqueme nomás. ¿ustedes han escuchado hablar del rey Nabucodonosor? No, yo no. Ya. En la Biblia aparece el rey Nabucodonosor y sus jardines colgantes de Mesopotamia. ¿Ya? Entonces, esta fue una civilización muy antigua, que es una de las más antiguas en realidad. Aquí se inventó la escritura, en Mesopotamia. En un pueblito que se llamaba Sumer. Y hay un libro que se llama La historia comienza en Sumer. ¿Ya? Después tenemos la civilización egipcia, que 500 años más tarde se ubicó a las orillas del río Nilo en el norte de África. Después también en Asia, ¿qué tenemos? Tenemos las orillas del río Indo en el año 2500 hasta la actualidad. Y junto con la civilización egipcia, cerca del año 3000, nace la civilización china. ¿Ya? Si usted no lo puede ver, después yo voy a subir el video para que usted pueda verlo. ¿Ya? Lo voy a dejar en profe. YouTube. Ya. Y miren, otra cosa que ustedes quiero que se den cuenta es que todas las grandes civilizaciones están entre el paralelo 40 y el paralelo 20. O sea, están en una franja de tierra común, como de izquierda a derecha. Están como en la misma zona, pero unas están más al oriente y otras están más al occidente. Y eso se da porque el clima en esas zonas es propicio para la vida humana. ¿Ya? O sea, aquí el ser humano con poco podía vivir. No como en territorios más al norte donde tenemos que abrigarnos más. Si ustedes se dan cuenta y ven la gente del norte, acá mismo en Chile, ¿cómo anda vestida? Con poca ropa. Chori y polera todo el día nomás. En cambio, nosotros que vivimos más al sur, tenemos que tener un buen zapatito, tenemos que tener una buena chaqueta, una buena parca para no mojarnos en el invierno. Por eso, mientras más difícil es la vida, mayores condiciones necesitamos. Y por eso estas civilizaciones aparecieron en este espacio geográfico. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? ¿Se entiende lo que voy diciendo, no? Sí, sí. Ya.
Miren, estas son las principales características y después nos tomamos un descanso de 10 minutos. Miren, dice, principales características. Edificaron y lograron desarrollar en torno a las ciudades un tipo de asentamiento más grande y complejo que la aldea neolítica. O sea, ellos hicieron las ciudades, ya no era una aldea, no era un pueblito. Después, se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron rasgos básicos de un estado. O sea, tenían un rey, tenían un gobernante, tenían sacerdotes, tenían una cultura, ¿ya? Tenían rasgos culturales comunes, o sea, las personas que vivían en esta ciudad hablaban una o varias lenguas de manera común y tenían una religión común, ¿ya? O sea, creían en lo mismo. Como estas personas que empezaron a vivir en las ciudades se organizaban de una manera común, creían en cosas comunes, empezaron a desarrollar tecnología para hacer su vida más fácil. Y dice, la civilización es un conjunto de sociedades que ocupa un espacio geográfico y comparten una cultura y presentan continuidad en el tiempo. Por ejemplo, ¿la cultura egipcia existe hasta el día de hoy o no? Como sociedad. Yo creo que más grande ahora no sería ya un pueblo más grande. Algo no igual que como Ellos era antes. desaparecieron como cultura, pero los herederos de ellos son las personas que viven hoy en día en Egipto. Por ende, 100% desaparecieron. Los antiguos. Los antiguos sí, pero los Claro, herederos que no. no, pues los herederos quedaron, pues y eso yo creo que hicieron cosas más grandes ahora. Piensen en los mapuches. Ellos, como pueblo, ¿siguen existiendo? Sí, Sí, pues. Sí, ¿Culturalmente siguen existiendo? sí. Sí, Ya. van a seguir existiendo hasta que sus raíces estén. Ah, correcto, hasta siempre vamos a seguir existiendo, pero hay una diferencia. Ellos fueron conquistados o dominados por otro grupo. Sí, por los españoles. Yo le diría que no los españoles, sino que el Estado chileno. ¿Ya? Ya. Porque con los españoles ellos llegaron como acuerdo. Ellos cada cierto tiempo se juntaban a conversar y llegaban a acuerdos. Y esos acuerdos los respetaban ambos. Porque no podían vivir el uno sin el otro. Se generó una relación de dependencia. En cambio, con el Estado chileno no, pues el Estado chileno trató de matarlos a todos nomás, de un paraguaso. Pero no pudo tampoco. Entonces, ellos, sí nosotros podemos hablar que son un pueblo que sobrevivieron al tiempo. Que sobrevivieron también a un exterminio y que al mismo tiempo, hasta el día de hoy, mantienen y vitalizan su cultura. Porque si ellos pierden su cultura, se acabó el pueblo mapuche. Acá pasa lo mismo con las grandes civilizaciones. Si una civilización acaba con su cultura, se murió y se eliminó de la faz de la tierra, como pasaron con algunas culturas antiguas que fueron conquistadas con otras y se perdió su tradición y se eliminaron. Pero estas grandes civilizaciones hasta el día de hoy viven con nosotros, ¿ya? Y son la base de Occidente, son la cuna de Occidente, o sea, es como nosotros vivimos hoy gracias a ellos. Nosotros escribimos arriba un papel gracias a los chinos, tenemos armas de fuego gracias a los chinos, gracias a los sumerios podemos escribir a Mesopotamia, gracias a los ¿cómo es que se llama? A los egipcios tenemos sistemas de riego, que en el campo tenemos un canalito con el cual regamos nuestra hortaliza.
o sacamos agua del río para regar. Entonces, todas estas culturas tienen su gracia y tienen su enseñanza. Las matemáticas, los números y las letras que conocemos hoy en día son gracias a los indios en sistema indoarábico. Ya los números del 1 al 10 y las letras de la A a la Z. Las matemáticas también se las debemos a ellos. ¿Ya? Entonces, son culturas que son la base de nuestra sociedad. Ahora bien, las primeras civilizaciones igual tenían una escala social como las tenemos nosotros. ¿Qué escala social tenemos nosotros hoy en día aquí en Chile? Los ricos, ¿Ya? la clase media y los pobres. Correcto, o sea, tenemos una sociedad dividida por clases. ¿Ya? Por 3. 3 clases. En realidad yo diría que somos 2 nomás. Ahora, Ahora, Es que en realidad, ¿qué es la clase media? Pobres y Es algo ricos. súper difícil de definir. pobre, Una clase rico, intermedia. la O clase sea, no es media nada. son los mismos. Es que en realidad la clase media es un pobre con plasma nomás. Son los mismos entonces, por los Entonces- pobres y los ricos. Entonces, ¿nosotros qué somos? Si no somos ricos, somos pobres nomás. Claro, entonces para mí el tema de la clase media es un término súper manoseado. Muy manoseado. Es que yo creo que para no Porque decir no tocamos pobre, ni bono, profe. Por eso, po, muy rico, yo mismo, po, muy rico para los bancos, o sea, muy pobre para los bancos y muy rico para el Estado. Por ende no me dan casa. pero yo creo que la palabra más civilizada para las personas sería clase media, Claro, en vez de es decir que, pobre. es que en realidad no tiene que ver con una clase civilizada, porque los pobres también son civilizados. Es más, todos hemos sido Es pobres. es que yo creo que la palabra, el dicho puede ser más ahora, más pituco que antes. Sí. Claro, pero en sí la clase La media, reforma. claro, la clase media, cuando hablamos de una clase media, pensamos que esa clase que no es ni rica, pero tampoco es pobre. Está ahí. Está ahí. Pero el tema es que tampoco se puede definir qué es rico y qué es clase media, porque está esa gente pobre que es indigente, que vive bajo la línea de la pobreza, que vive con menos de 40 lucas. Está esa gente que es menos pobre, pero al final con mucho esfuerzo puede tener su casita y automáticamente ya pasa a ser clase media, pero en realidad sigue siendo pobre. Claro. Entonces, por otra parte, tenemos esa clase que es muy adinerada, pero que no es rica. Porque no, ¿Y cómo no, se le puede decir? ¿Y no cómo se le derrocha. puede decir? ¿Y cómo se le puede decir a esa? Es que en realidad, esa es la pregunta, ¿cómo se le puede decir? clase Entonces, media, Adinerados. media- Para mí en realidad, hay una clase trabajadora, que somos gran parte de todos nosotros quienes trabajamos de manera libre, esta es la porque clase media alta. que hacemos y la clase de las personas que controlan a las demás clases. Entonces podríamos hablar de una burguesía y un proletariado, que en este caso es un trabajador contra las personas que controlan el trabajo, que no necesariamente va a ser esa persona que a mí me contrata para picar leña, sino vendría a ser el dueño de la forestal, el dueño de esa clase como de rico así poderoso. Esa es una forma de verlo, ¿ya? Y la otra es verlo por las clases sociales que conocemos hoy en día, que es esa clase rica, clase alta, ABC1 como se conoce para el Estado. Después la clase media, que es la clase C, C1, C2, C3. Y la clase media baja. Y no, la clase trabajadora nomás, el asalariado, el obrero, la clase obrera, Obrero. que tiene mucha más dignidad que las otras dos clases. Porque al final ellos son los que se rompen el lomo para que los otros puedan gozar de eso. Entonces, no sé, yo le digo, mi mamá
Mi papá obrero, trabajador en realidad mecánico, todo el día machacando fierro. Mi mamá nana. Yo hoy en día soy profesor, mi hermana también, mi otra hermana es psicóloga. Y quizás nosotros ya no machacamos fierro ni limpiamos casa, pero tampoco nos sobra. Mm. Y A difícilmente, nadie vamos, los- claro, difícilmente vamos a llegar arriba, así a ser dueños de, no sé, dueños de la cadena de supermercados El Trébol, que es Tuma. Difícilmente. Entonces, así es como se conforman las sociedades. Siempre hay una separación. Y en la antigüedad esto era peor, ¿ya? Porque por lo Mm. menos uno, hoy en día, uno puede ser pobre y puede saltar a la clase de más arriba. Antes no, uno nacía en una clase y se moría en una clase. Antes eran Entonces, esclavos. correcto. Entonces, en la base de la pirámide, en la parte de más abajo, está la población esclava, que era la que tenía que trabajar, quisiera o no quisiera. ¿Ya? Después, un poco más arriba, estaban los campesinos que ellos eran libres. ¿Ya? Pero ellos también no eran ricos, no controlaban el poder. Un poco más arriba estaba el artesanado, que ellos que tenían un poco más de poder porque ellos controlaban algún oficio que era esencial. Por ejemplo, si el sastre no quería hacer ropa, no iba a haber otra persona que aprendiera de un día a otro a hacer ropa. ¿Ya? Entonces, aquí ellos empiezan como a amasar un poco más de dinero y empiezan a amasar también privilegios. Más arriba de los comerciantes, vamos a decir que estaban los sacerdotes y los altos funcionarios del Estado. En este caso, vamos a decir que podían ser generales de ejército, sacerdotes, podían ser funcionarios como el que cobraba los impuestos, como un alcalde hoy en día, como un ministro. Ellos eran los que estaban un poco más arriba. Y más arriba de ellos estaba la familia real. ¿Ya? O sea, podía ser un rey, un emperador, un príncipe, un faraón, como ustedes lo quieran ver, pero ellos eran los que administraban todo el poder. Así era como, y si yo nacía esclavo, moría esclavo. Si yo nacía campesino, moría campesino. Si yo nacía en una familia de comerciantes o en una familia de artesanos, moría ahí. Y si yo nacía en una familia de sacerdotes o en una familia de funcionarios del Estado, yo moría ahí. Y por último, si yo era rey, no iba a subir ni iba a bajar nunca, a menos que me derrocaran. ¿Ya? O sea, hoy en día, ¿cuál es la diferencia? Que hoy en día uno en una de esas le puede pegar al palo al gato. Si el sistema no es tan malo, no es tan terrible. Puede que uno haga un buen negocio, le vaya bien y tire para arriba. Y sea bueno para los negocios. O realice una labor tan esencial que siempre va a tener pega. También uno puede subir. Y también uno puede bajar. Pero acá no se podía ni subir ni bajar. Uno nacía en esa clase y moría en esa clase. ¿Ya? ¿Me expliqué bien o no? Sí, Ya. sí. Ahora bien, miren, son las 11:35, un cuarto para las 11, nos juntamos. ¿Ya? Quien se quiera desconectar se desconecta, no hay problema. ¿Ya? Yo lo entendí. Ya. Muy bien. Miren, si tienen dudas, tienen que irme preguntando. ¿Ya? Ahora miren, las etapas de la civilización griega, vamos a decir que antes del 3000 antes de Cristo, o sea, 3000 años antes de que llegara Cristo a esta tierra, vamos a hablar de las culturas prehelénicas, que son como nacieron, que era la cultura cretense, que era esta isla chiquitita en Creta, y la cultura micénica en la isla de Minos. ¿Ustedes han escuchado hablar del Minotauro? No. Esa figura del hombre mitad toro, mitad humano. Sí la he escuchado. Ya. Ese Cultura. mito viene de la cultura griega. ¿Ya? El Minotauro tenía una princesa encerrada
Un en un castillo. laberinto y un héroe fue a rescatar a esta princesa y mató al Minotauro. Y desde ahí nació la civilización griega. Ya ese es el mito que tienen ellos. Ah, esa es la- Después, más adelante, ellos tienen una época que se llama la época oscura o la edad oscura, en la cual ellos empiezan a expandirse y forman las polis, que son las ciudades. ¿Ya? Y empezaron a crecer. Después, en la época arcaica, que fue un poco más adelante, ellos colonizaron otras tierras, o sea, se ampliaron. Y el gobierno de la polis empezó a evolucionar. Aquí empieza como a nacer la democracia. Ya que ellos se dieron cuenta que no convenía tener solo un rey, sino que las decisiones se tenían que tomar en conjunto. ¿Ya? Después tenemos una época clásica, que fue una época donde la civilización griega creció mucho, que fue como el esplendor donde ellos lograron lo más grande, que en este caso fueron las guerras médicas, que ellos se pelearon con los turcos, y desde ahí viene ese mestizaje también que se produjo en esa zona. Viene el esplendor de dos ciudades que tenían ellos, una que se llamaba Atenas y la otra que se llamaba Esparta. ¿Ya? Estas dos, Esparta y Atenas, también entraron en guerra entre ellos y se llamó la Guerra del Peloponeso. Y cuando se acaba la época clásica, como este máximo esplendor que tenían ellos, donde empezó a florecer las artes, la cultura, la filosofía, la ciencia, fue cuando Filipo II de Macedonia conquista toda la de Hades. O sea, una persona que vivía como al norte, que era un militar muy grande, que se llamaba Filipo II, conquista Grecia. ¿Ya? Y el hijo de Filipo II es Alejandro Magno. Y Alejandro Magno significa Alejandro el Grande. Y ahí él, ¿qué hace? Instala una monarquía, o sea, él se declara como el emperador, en este caso, o el rey de Grecia, y se termina Grecia en el año 30 antes de Cristo, cuando llegaron los romanos, que era la otra civilización que había crecido y que creció tanto que conquistó a Grecia. ¿Ya? Hoy en día un país puede conquistar otro, ¿no? Sí, siempre y cuando se haya una guerra. Correcto. En este tiempo era igual, un país podía conquistar a otro siempre y cuando se fuera a una guerra. Hoy es muy difícil que pase esto, que un país trate de conquistar otro. ¿Ya? Creo que la última vez que pasó esto fue hace 70 años atrás y quedó la pura escoba, ¿no? Que fue la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que Alemania trató de conquistar otros países y de ahí en adelante a todos se le acabaron las ganas de conquistar otros países. ¿Ya? Así que continuemos. Miren, Y esta es la sección, ¿no? No, ¿qué sí, nos vamos, pues, entregaron a nosotros los griegos? Miren, acá las ciudades, vamos a decir que se van a llamar polis. ¿Ya? Imagínense lo siguiente. Teodoro Smith es una polis. Tiene sus propios líderes. que En ese este es el caso vamos a decir alcalde. que el alcalde, que él es como el rey de Teodoro, De re- Ah, pues ya, ¿verdad? pero al mismo tiempo en Barros Arana también hay un rey. En Hualpín también hay un rey y en Tolten también hay un rey. Y cada una de estas ciudades funciona de manera independiente. Pero, ¿qué tiene Hualpín que Teodoro no tiene? Pero si Gualpín tiene menos que Teodoro. No, pero por eso, o al revés. ¿Qué tiene Teodoro que Ah. Hualpín no tenga? La Tiene tenencia. la tenencia y tiene el alcalde en, en el mismo pueblo, de Ya, pero- alrededores. La municipalidad. La municipalidad, El- ¿cierto? El Cefán, El CEFAM, ya, El, ba- cuartel, el banco. Ahí Entonces, se fan. o sea, Hualpín, También tiene ese fan. claro, pero ¿cuál Pero tiene mayor complejidad? la tecnología es mayor la Teodoro que No. el Cefán. Que Hualpín, ya. Imagínense que en Teodoro no se producen papas, que es la base de Pero en nuestra Hualpín- alimentación. Y nosotros tenemos que ir a comerciar papas a Hualpín.
pero al mismo tiempo Hualpín tiene que venir a ver médico a Teodoro. Entonces, en este tiempo era igual. Se tenía que generar un intercambio mediante el comercio, mediante el intercambio cultural, y en algún momento la gente de Hualpín con la gente de Teodoro se enoja y forman una guerra. ¿Ya? Y se tiran papas de Teodoro a Hualpín y de Hualpín a Teodoro tiran papas. ¿Ya? Porque la papa no está en Carahue, la papa está en Teodoro. Teodoro es el mayor productor de papas de la región y del país también. Para que ustedes sepan eso. ¿Ya? Entonces, estos conflictos modificaron la forma de ver también el gobierno que tenían ellos. Entonces, la primera guerra que tuvieron en este caso los atenienses fue la guerra del Peloponeso, que Esparta y Atenas, que eran las ciudades más grandes, que en este caso puede ser Tolten y Teodoro, que son los pueblos más grandes que hay ahí en la zona, se enfrentaron por quién conquistaba el río. ¿Ya? Y el que controlaba el río controlaba el comercio. En este caso, era entre Esparta y Atenas. Quien ganaba esta guerra iba a controlar ¿qué cosa? Iba a controlar el comercio de la zona. ¿Ya? Pero ahora, después, pasó otra guerra, que fueron las guerras médicas. ¿Ustedes vieron la película 300? ¿Alguno? No, yo no. Sí, profe. Ya, para quienes vieron la película 300 y para quienes no les vieron, yo les voy a contar. La película 300 cuenta la historia de Leonidas, quien era el rey de Esparta, que él se enfrentó a un ejército que era 10 veces más grande que él, solamente con 300 hombres. ¿Ya? Evidentemente perdió, pero logró detener el avance del ejército de Jerjes, quien era el rey de los medos, que en este caso eran los turcos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de las guerras médicas, vamos a hablar de esta guerra entre Grecia, Esparta y Atenas contra el imperio persa, ya que eran el imperio que tenían los turcos persas. Esta guerra también trajo algunas ventajas. Esta guerra la ganó Grecia y ellos pudieron mantener su territorio, incluso lo ampliaron hacia el norte. Y cuando uno tiene contacto con otras personas, uno aprende otras cosas y uno enriquece su cultura. ¿Ya? Ahora uno aprende eso viajando. Antes, ¿cómo lo aprendía? Haciendo la guerra. ¿Ya? ¿Por qué se peleaba en este tiempo? Yo lo dije hace 2 minutos atrás. ¿Por qué era la guerra en este tiempo? Por quién, ay, algo del río. Ya, y si controlaban el río, ¿qué controlaban? La economía. La economía. El Entonces, en comercio. este caso, en este tiempo no iban a pelear por un río, iban a pelear por un territorio. Y quien controlaba el territorio, controlaba la economía. Por ende, iba a ser más rico que el otro. ¿Ya? Por el control del comercio. Muy bien. Excelente, Huawei i6 2019. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una idea de qué es lo que pasó con ellos, sino que no eran puro amor y paz, sino que también hubieron guerras. Entonces, ¿qué pasó? Antes de que nosotros tuviéramos, o los atenienses a nosotros nos mostraran lo que era la democracia, que es tomar decisiones en conjunto, hubo otro sistema que era una monarquía, o sea, había un rey. ¿Ya? Entonces, este rey, una vez que se acabó, tuvieron que ponerse de acuerdo y cómo lo iban a hacer. Los aristócratas, quienes eran la gente que controlaba el poder y el comercio en ese tiempo, dieron parte a un sistema
que se llama democracia, ¿ya? Y para conocer la democracia griega, que era muy distinta a la democracia que tenemos nosotros hoy en día, por ejemplo, ¿quiénes pueden votar en Chile hoy en día? Los demócratas. No, pero ¿quién tiene derecho a voto? Todos po, tenemos. No todos. Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer primero para poder votar en Chile. El primero es ser chileno Mm, y el segundo, mayor de edad. ser mayor de edad, ¿ya? Pero en este tiempo, para los griegos, no era así. Para ellos, había que, en primer lugar, ser hombre, tener más de 30 años, o sea, yo puedo votar, quienes tienen menos de 30 años y son hombres no pueden votar. Otra parte, quienes tampoco podían votar eran hombres que tuvieran más de 30 años y que no tuvieran propiedades. En este caso, yo no puedo votar porque yo no tengo propiedades. No, mi casa no es mía, mi casa yo la arriendo. Mi única propiedad es mi guitarra, mi computador y mi auto. Y mi gato. En este caso, mi pareja tampoco puede votar porque ella es mujer y queda fuera. ¿Ya? Pero para quienes de ustedes sean hombres mayores de 30 años y que tengan una propiedad, sí pueden votar. ¿Ya? ¿Y quiénes quedaban fuera de esto? Los metecos, que son los extranjeros, los comerciantes, los artesanos, los campesinos, los esclavos y las mujeres. ¿Ya? Porque ellos no tenían derecho a ninguno de estos beneficios. ¿Y cómo se formaban ellos? Ellos formaban algo que se llamaba eclesia, que era esta asamblea de hombres mayores de 30 años que tenían propiedades y que ellos elegían a quién, ellos votaban y elegían a los arcontes, ¿ya? Que los arcontes eran magistrados, o sea, eran personas que ocupaban los principales cargos de gobiernos, ¿ya? Eran como los ministros y que ellos llevaban el poder. Y después estos hombres, una vez que jubilaban, se iban al Areópago, que es un consejo de ancianos, y ellos quedaban de por vida ahí, y ellos aconsejaban a la eclesia y aconsejaban a los arcontes para gobernar. ¿Ya? Ese es el sistema de la democracia que tenían los griegos. O sea, ¿era una democracia amplia como la conocemos hoy en día? No. No. Era una democracia, sí, porque ellos era el gobierno de las personas que votaban, pero no vamos a hablar de una democracia amplia como la conocemos hoy en día, sino que esto es el sistema que después fue transformándose y vamos a llegar y lo vamos a conocer hoy en día como la democracia que tenemos ahora y que nos gobierna. Bien, entonces miren, hay dos principios para el sistema democrático ateniense que había que reconocer. Uno se llama isonomía y el otro ostracismo. ¿Ya? La isonomía era la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Ya? Principio que reorganizó el territorio ateniense, la cual situó al demo como elemento central de esta nueva organización. O sea, el demo es esta asamblea. ¿Ya? Entonces, todas las personas que eran hombres, que eran griegos, que tenían más de 30 años, y al mismo tiempo tenían una propiedad, ellos eran iguales ante la ley, ¿ya? Y por otra parte, ellos generaron un castigo que se llamaba ostracismo. A cualquier persona que atentara en contra del orden democrático o que
por ejemplo, fuera corrupto, lo castigaban y lo desterraban por 10 años. O sea, lo mandaban fuera de Grecia por 10 años. Lo agarraban, lo subían a un barquito y lo tiraban en una isla por 10 años y a los 10 años lo volvían a buscar. ¿Ya? Me preguntan ustedes, hoy en día, ¿funcionan estos principios o no? No. O sea, el que es corrupto no tiene castigo. Así como está la ley, no pasa nada. Es que en este país es peor robarse una gallina que robarse un banco. ¿O no? Sí, po, O de un político comete más delito. o de un político que roba a una persona que se roba una gallina para comer. En el fondo los dos son robos, Pero no es la misma justicia. pero no es la misma justicia. ¿Ya? Sí. Mm. Entonces, ¿qué nos entregó a nosotros la cultura griega como herencia? Que la tenemos hasta el día de hoy. Nos entregó la democracia, que era esta idea de gobernarnos a nosotros mismos mediante elecciones. Las artes griegas, que en este caso podemos hablar del Partenón, podemos hablar de la cerámica, podemos hablar de la ingeniería, podemos hablar de la arquitectura que nos entregaron los griegos. Otro punto importante son los Juegos Olímpicos. ¿Alguien ha visto algún Juego Olímpico alguna vez? Yo por televisión sí, pero personal no. Ya. Yo igual, porque nunca hemos tenido un juego olímpico en Chile, entonces es difícil que podamos haberlos visto. Lo más cercano es Brasil. ¿Y qué se compite en los Juegos Olímpicos? ¿O qué deportes están dentro de los Juegos Olímpicos? Natación. Tenemos, primero, correr, nadar, saltar, lanzar el disco, lanzar la bala. Después se fueron agregando otros deportes como el fútbol, el tenis, el tiro esquí, el remo, ¿ya? Pero originalmente eran deportes más físicos, ¿ya? Sin herramientas. Sobresaltar, correr, remar, nadar y tirar cosas. Los Juegos Olímpicos de los romanos, los Juegos Olímpicos de los griegos tenían dos particularidades. Lo primero, solamente podían participar hombres. Y en segundo lugar, tenían que estar desnudos. Y cuando ellos ganaban, se les colocaba una corona de laureles. No se les entregaba una medalla. Hoy en día se les coloca la corona de laureles y se le entrega la medalla. ¿Nosotros hemos tenido campeones olímpicos o no? Sí. Sí. ¿Y quién fue campeón olímpico chileno? Gonzalo Egas. ¿El Gonzalo Egas o no? González. Tomás González. No. Ay, ¿Gonzalo Egas? No. Eran dos tenistas. Masú. Masú y González. Ellos sí fueron campeones olímpicos. ¿Ya? Otro punto importante igual fue la filosofía. ¿Ya? La filosofía nosotros es la forma de cómo nosotros pensamos o ideas que tenemos presentes hasta el día de hoy nacieron en este tiempo. Ahí tenemos a dos grandes representantes. Uno se llama Platón y el otro se llama Aristóteles. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar de ellos o no? Sí, ¿no? No, Ya. yo no. Platón era un filósofo que él se dedicaba a pensar y que escribió varios libros, y él decía que las cosas, antes de ser cosas, primero son una idea y después nosotros la manifestamos como una cosa.
Y el otro hombre, que es Aristóteles, que era como el gran rival que tenía él intelectualmente, que eran amigos en sí, él dice, no, pues guacho pelado. Primero las cosas existen en la tierra y después nosotros nos hacemos la idea. Por eso ahí en la imagen uno apunta hacia el cielo y el otro apunta hacia la tierra. Y esas son dos grandes ideas. Una se llama racionalismo y la otra se llama empirismo. O sea, uno es que nosotros primero pensamos las cosas y las hacemos, y la otra es que después las hacemos, o sea, primero las hacemos y después las pensamos. ¿Ya? Son dos corrientes de pensamiento distintas. Y otro punto muy importante que nos entregó los griegos y que nosotros lo vemos todos los días a las horas, como a las 8 de la noche más o menos, es el teatro. ¿Ya? Que de ese teatro, ¿qué derivó? La novela que a nosotros tanto nos gusta. ¿Ya? Entonces nosotros vemos novelas gracias a ¿quién? A los griegos. A los griegos. ¿Ya? Esa es la cultura, son pilares fundamentales de nuestra cultura. ¿Ya? Hasta el momento, ¿hay dudas? Está claro. Ya, muy bien. Ahora miren, Oh, sacando leche. están sacando leche, ¿ya? ¿A quién le gusta el fútbol? A mí no. Ya, ¿alguien conoce el logo de la Roma? ¿Del equipo italiano de la Roma? No, Es un yo lobo. no. Es un lobo, ¿cierto? Y el lobo se llama Luperca, es una loba, ¿ya? Y esta loba, según la tradición romana, cuenta que habían dos huérfanos, que uno se llamaba Rómulo y el otro se llamaba Remo, ¿ya? Estos niños fueron abandonados en la orilla de un río. Y una loba que se llamaba Luperca los alimentó. Y en agradecimiento a esta loba, se decide fundar a orillas del río Tíber, en Italia, la ciudad de Roma. Y Roma es la ciudad en honor a Remo, que Remo murió. Entonces su hermano, que fue Rómulo, el primer rey de Roma, ¿ya? Le pusieron el nombre Roma. Entonces dice ahí abajo, Luperca es el nombre de la loba que según la mitología romana amamantó Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó que se les matara, ¿ya? O sea, había un rey que se llamaba Amulio y como que mandó a matar a estos niños, y en realidad la loba los cuidó y les dio de alimentar, ¿ya? O sea, mamaron de las tetillas de la loba y así ellos pudieron sanar, ¿ya? Y se pudieron criar. Y en agradecimiento a esta loba fundaron la ciudad de Roma. Y también en honor a Remo, que al final Roma es la versión femenina de Remo. ¿Ya? Ese es el origen de la ciudad de Roma. Pero en realidad la tradición histórica nos dice otra cosa. Ese fue el cuento que se inventaron ellos para explicar el origen de Roma. Ahora miren, el origen de Roma pasó de la siguiente manera. La península itálica, que era en Italia donde ellos vivían, tenía un clima suave y suelos muy fértiles. O sea, era bueno para vivir. Habían tres grandes pueblos, que en el norte estaban los etruscos, en el centro estaban los latinos y en el sur estaban los griegos. ¿Ya? Estos pueblos en algún momento se juntaron, ¿ya? Y fundaron un enclave comercial donde los tres podían comerciar. Y eso se llamó Roma, y que Roma está en un pantano que está al medio de 7 colinas, ¿ya? Y de esa manera ellos pudieron cultivar ahí y al mismo tiempo pudieron comerciar. Ese es el origen histórico de Roma. Así partió.
Entonces acá vamos a hablar de la península itálica. Miren, nosotros tenemos muchas cosas de Roma que hasta el día de hoy las ocupamos. ¿Y cuáles son estas? ¿Ya? Dice, la península itálica se caracteriza por su relieve montañoso y estar surcada por numerosos ríos que abastecen de agua a la población, y que en algunos casos sirven como vías de comunicación. Las más importantes destacan los ríos Tíber y Po. ¿Ustedes han escuchado hablar del pueblo de Venecia? Venecia, Venecia, Venecia. Parece que me acuerdo. Ahí no hay calles. La gente se transporta por el río. La ciudad está inundada. Se nota. Entonces, ahí en Venecia, que está en Italia, tiene que ver con esto. Con que la gente navegaba para vivir, ¿ya? Entonces dice, las condiciones climáticas y las características del suelo posibilitaron que los romanos se dedicaran a labores agrícolas. ¿Y qué cultivaban ellos? Cultivaban cereales, en este caso cultivaban trigo, que el trigo viene de los egipcios, cultivaban trigo, cultivaban uvas y cultivaban olivos, ¿ya? Además de frutas como las naranjas y hortalizas. En las zonas más abruptas era el pastoreo la principal zona económica. O sea, como también pasa una cordillera por aquí, ellos se dieron cuenta que en la cordillera podían criar animales, podían criar chivitos, podían criar corderos, ¿ya? Y aparte ellos también se dieron cuenta de otra cosa, que en esa zona existía otra fuente, y que eran yacimientos de hierro, plomo y cobre. Entonces, tenían todo para surgir como civilización. ¿Por qué? Tenían tierras para cultivar, tenían minerales para hacer herramientas y tenían tierras para el pastoreo, para cultivar, o sea, para criar animales, ¿ya? Entonces, ¿alguno de ustedes cocina con aceite de oliva? No, yo no. A veces para la ensalada. Ya. Los romanos. ¿Alguien toma vino? Sí, yo Los las romanos. comidas. En las comidas. Los romanos. La Roma. ¿Nos gustan los tallarines? Sí, Los romanos. ¿Y cuál es la gracia? ¿Por qué los romanos son tan importantes para nosotros? Lo vamos a ver en la próxima lámina. A ver, los romanos son tan importantes porque ellos construyeron un imperio. Ellos fueron el imperio más grande del mundo antiguo. Ellos crecieron tanto, que conquistaron muchos otros países y muchos otros pueblos, y que nosotros hoy en día hablamos una lengua que es romana. El español deriva del latín, el francés deriva del latín, y muchos de los idiomas que están, el portugués también deriva del latín, y fue porque los romanos conquistaron las zonas donde vivían nuestros antepasados que posteriormente llegaron a América y trajeron su idioma, ¿ya? Entonces miren, ¿cómo era el poder en Roma? Durante los inicios de Roma, cuando empezaron, ellos empezaron como reyes, como una monarquía, ¿ya? Ellos tenían un rey, pero en algún momento a este rey lo expulsaron, ¿ya? Y este rey se llamaba Tarquino el Soberbio. Entonces, el poder cayó en un nuevo sistema de gobierno que se llamaba la República, ¿ya? Y la República tenía tres cosas: separaba los poderes. Había un rey, estaba el Senado, y aparte había una asamblea aristocrática que en este caso eran quienes cogobernaban junto al rey. Así que, ¿se parece a lo que tenemos hoy en día, la separación de los poderes que tenemos hoy en día? Hoy en día tenemos un Senado, Sí, ya tenemos una república, y la república significa la cosa pública. O sea que todo lo que tiene que ver con lo público no debe
concentrarse en una sola persona, sino que ese poder debe estar compartido. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando está en una sola persona? ¿Cómo se llama eso? Cuando el poder recae en una sola persona. Y esa persona se hizo de mala forma del poder. Abuso de poder. Eso se llama dictadura. ¿Ya? Por ejemplo, para la dictadura que nosotros vivimos en Chile, ¿había Senado? ¿Había Cámara de Diputados? Es más, ¿teníamos elecciones? Nada, no existía nada, ¿cierto? Y el poder recaía en una persona que en este caso era Pinocho. ¿Ya? Entonces, para que esto no pasara, los romanos diseñaron lo que nosotros vamos a conocer como la República. ¿Ya? ¿Queda claro esta idea? ¿Sí? ¿No? Sí, Ya. sí. Entonces, miren, ¿cómo nació la República? La República, en el año 509, los romanos se cabraron del rey. El rey ya estaba medio loco y se llamaba Tarquino el Soberbio. Este rey lo agarraron y lo echaron de la ciudad. Y desde ese momento en adelante se instaura lo que nosotros vamos a conocer como la República. ¿Ya? En primer lugar, acá también había un grupo poderoso. Y este grupo poderoso se llamaba los patricios. Entonces, los patricios, ellos monopolizaban el poder, o sea, solamente ellos gobernaban, ellos tenían los mejores cargos, ellos eran senadores, ellos eran parte de la asamblea, pero pasó en algún momento que los patricios empezaron a perder poder porque había otro grupo que era más grande que ellos y que no tenía privilegios y se llamaba los plebeyos. ¿Han escuchado eso? ¿Que tú eres un plebeyo? Mm, Ya, no, yo no. ya. Los plebeyos en este caso era un grupo de personas que no tenía poder, ¿ya? Pero ellos eran mucho más que los patricios. Entonces, si ellos decidían matar a los patricios, se acababan a los patricios, ¿no? Entonces los patricios inteligentemente dijeron, no, a ellos hay que darle representación también. ¿Por qué? Porque si no nos van a matar a todos nosotros. Entonces los plebeyos comenzaron a presionar y se manifestaron para buscar igualdad. Y en consecuencia de esta pelea entre patricios, que era este grupo privilegiado, y los plebeyos, que era la gran mayoría de las personas que vivían en Roma, se levantaron las primeras leyes como las conocemos nosotros, ¿ya? Y eso vamos a llamar un código civil. En Chile tenemos un código civil o leyes que nos rigen a nosotros como personas, Sí, ya. sí. También es herencia de Roma, ¿ya? Ya tenemos dos ideas, la separación de los poderes y las leyes. Entonces, miren, acá tenemos cómo se formó la República. La República, existían grupos sociales. Estos grupos sociales eran dos, uno eran los patricios y el otro eran los plebeyos. ¿Quién eran los patricios? Los patricios eran las familias aristocráticas, que eran las familias de plata, ¿ya? Que ellos eran los dueños de la tierra. Y aparte existían los plebeyos, que ellos eran campesinos, artesanos y comerciantes. Y el problema fue que los patricios, ellos no pagaban impuestos, ni tampoco formaban parte del ejército. Entonces, piensen, este grupo minoritario que no tenía poder, pero que ellos pagaban impuestos y tenían que ser parte del ejército, estaban enojados con los patricios que ellos no pagaban impuestos y que no eran parte del ejército.
Piensen un poquito, miren. Hay un grupo muy privilegiado, que son, en número son muy poquitos, y hay un grupo que no es privilegiado, que son muchos. ¿Ya? Y que estos grupos que eran privilegiados, ellos manejaban todo el poder, no pagaban impuestos, y aparte no tenían que sacrificarse ellos para ir a pelear una guerra. En cambio estaba este otro grupo, que era un grupo de personas que eran muchas más, que estaba formado por campesinos, artesanos y comerciantes, y que ellos sí tenían que pagar impuestos y sí tenían que formar un ejército. ¿Los plebeyos iban a estar enojados en contra de los patricios? ¿Sí o no? No, me dicen porque eran ustedes? los otros muchos más, po. Ya, pero por eso, No, los plebeyos, que eran el grupo, que eran más y que tenían menos poder, iban a pelear por una igualdad, ¿o no? no, po. Sí, Sí, pues ellos iban a pelear sí. abiertamente por una igualdad, Ah, ¿ya? Entonces, de esta lucha de la igualdad salieron las leyes de las 12 tablas y salieron los tribunos de la plebe, que los tribunos de la plebe eran, en este caso, personas que eran elegidos entre los plebeyos para representarlos en una asamblea, ¿ya? Que los tribunos de la plebe eran los representantes del pueblo, en resumidas cuentas. Y la república se basó en las instituciones, que una se llamaba los comicios, que eran las asambleas, que estas asambleas ellos votaban por las leyes y elegían a los magistrados, ¿ya? Los magistrados, ¿quién eran los ministros? Ellos gobernaban las ciudades. Y el Senado, ¿de qué se encargaba? Se encargaba de ratificar las leyes, o sea, que se votaran de nuevo las leyes para ser aprobadas, de la política exterior, o sea, ellos podían declarar la guerra a otro territorio y más que nada podían ver la política interior, ¿ya? Entonces acá tenemos una separación de los poderes. Ya, eso es lo que nosotros vamos a conocer como la República Romana. ¿Preguntas con esto, respecto a esto? Miren, un ejemplo de las leyes, nosotros vamos a hablar de la ley del talión. ¿Han escuchado hablar de la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? En este caso, el talión era una ley que no estaba escrita y cada uno podía hacer lo que quisiera con esa ley. En cambio, para los romanos no, ellos escribieron las leyes. Entonces ya no se podían interpretar. ¿Por qué? Porque ahí está escrito. Y como está escrito ya no se puede cambiar. Por eso ahí viene de que la palabra escrita vale más que la palabra hablada. Por eso uno firma contratos. ¿Ya? Ahora, ¿hay alguna pregunta con esto? ¿Con respecto a esto? ¿Les queda claro? ¿Se parece a lo que tenemos hoy en día? Evidentemente no es igual, pero ¿se parece? sí. Ya, pero si ustedes me dicen que no, yo saco la pizarra y se lo explico con la pizarra. Parece que no, ya, voy a sacar la pizarra. Pero, Eso. La pizarra. Sí, ya que le- Ya, miren, aquí voy a ocupar mi pizarrita.
Miren, Roma tenía dos formas de gobierno. Una era la monarquía, Más grande la letra, profe. ¿Se puede? monarquía que era un rey. ¿Ya? Todos los poderes del Estado recaían en el rey. Pero esta monarquía fue expulsada y al ser expulsada se generó algo que se llamaba la República. Que lo vamos a entender como la cosa pública. Entonces, el poder en este caso, ¿en quién recaía? Recaía en un grupo que se llamaba los patricios. Los patricios eran personas ricas y poderosas. ¿Ya? Pero al mismo tiempo existía otro grupo de personas que se llamaban los plebeyos, quienes eran los comerciantes Que ese era el pueblo. y campesinos, que eran pobres. Los plebeyos era el pueblo. El pueblo. Entonces acá vamos a decir que este era el pueblo. Los patricios no querían que los plebeyos pudieran gobernar en la república, ya que ellos no tuvieran acceso al gobierno. Por ende, acá se generó un conflicto. Ya estos se agarraron a combo. Y de esa agarradura de las mechas, ¿qué se generó? Se generó una lucha por la igualdad, ¿ya? Y esta lucha por la igualdad tuvo como consecuencia el Código Civil, que vamos a decir que son las leyes escritas, y que los plebeyos, por otra parte, tuvieran participación, que son los tribunos. Entonces, de esta manera, los tribunos, junto con los patricios, generaron la asamblea. En este caso vamos a decir que una especie de cámara de diputados, que vamos a decir que eran como diputados, 1810. que ellos votaban por las leyes y posteriormente estas leyes pasaban por el Senado. Y este Senado tenía que rectificar las leyes. ¿Se parece a los que tenemos hoy en día de esta Sí. manera? Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Queda más claro ahora? Sí, pero no la borré, pero Ya. ya. Estamos. Ya. ¿Ven qué otra cosa es con pizarra? Sí, pues, ¿Me entendiste? más o menos. Ya. Pero ahí después la repasáis. Ya. Otra cosa es con pizarra. Ay, Dios santo, me llegó. Profe, Dios mío. No, Vamos la. Ya.
Entonces, miren, Hay órdenes. en este caso, Ah, habían una serie de instituciones y una serie de personas quienes controlaban el Estado, ¿ya? Igual que ahora. Ahora tenemos ministros, secretarios, subsecretarios, y ellos controlan en este caso, la justicia, los jueces, la policía, todo ese tipo de personas constituyen el Estado. Hoy en día también pasa lo mismo, o sea, perdón, en ese tiempo en Roma también pasaba lo mismo, pero tenían otro nombre. Por ejemplo, el cónsul era como el general del ejército del mayor, el general en jefe, ¿ya? El pretor era el juez, el que entregaba la justicia. El censor era el que veía si es que los patricios podían cumplir los requisitos para entrar al Senado, ya que era una especie como de tribunal de elecciones, ¿ya? El tribuno, vamos a decir que era un diputado, pero era un diputado del pueblo, ¿ya? Y el Senado solamente funcionaba con los patricios, o sea, hoy en día los senadores pueden ser cualquiera, pero en este tiempo solamente se tenía que ser patricio, o sea, se tenía que ser de un grupo privilegiado para estar en el Senado. Pero la instancia anterior al Senado, quien era la asamblea o los comicios, era la Cámara de Diputados, y esa Cámara de Diputados tenía tribunos, que lo vamos a conocer hoy en día como la idea de diputados, ¿ya? Y así funcionaba la República para los romanos. En los sistemas políticos que tenemos hoy en día, una mezcla del sistema romano con el sistema griego, ¿ya? Entonces, después, como ellos se estabilizaron y tuvieron mucha prosperidad, ¿qué hicieron ellos? Se expandieron a través del mundo, crecieron y conquistaron gran parte de Europa, ¿ya? Porque ellos tenían un ejército muy grande, tenían mejores armas y manejaban mejores técnicas para conquistar a estos pueblos, ¿ya? Entonces, ellos llegaron hasta Turquía por el oriente y por el occidente llegaron hasta Inglaterra. O sea, literalmente tenían un cuarto del mundo para ellos. Imagínense, el mundo tan grande que es, los romanos llegaron a conquistar un cuarto del mundo. Y al final no conquistaron más porque no tenían más gente nomás. ¿Ya? Entonces ellos conquistaron el norte de África, la península ibérica, que es donde está España, Portugal, conquistaron Francia, conquistaron Alemania, conquistaron Grecia, conquistaron Medio Oriente, conquistaron Turquía, casi llegaron a Rusia. Y estamos hablando de esto hace más de 2500 años antes de nosotros. Ahora bien, en la sociedad romana, o en la sociedad de los romanos, era una sociedad totalmente patriarcal. O sea, la mujer aquí no servía, ¿ya? Entonces, ¿quiénes podían ser ciudadanos? Podían ser patricios o podían ser plebeyos, ¿ya? ¿Quién eran los romanos? Los extranjeros aquí tampoco podían ser ciudadanos. Las mujeres, en este caso, no podían participar de la política, pero sí del mundo económico. Aquí las personas más ricas eran las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres se iban a pelear la guerra y morían, y como morían más jóvenes, las mujeres heredaban todo el dinero. Entonces ellos podían, las mujeres adineradas en este caso, podían influir en la política. Ellos, entre comillas, podían pagar a su representación. Podían mandar a alguien en representación de ellas, pero por ser mujeres ellas no podían estar ahí, sino que podían como contratar a alguien a sueldo para que las representara, siempre y cuando fuera hombre. Y quienes también no eran ciudadanos eran los esclavos, y los mujeres. niños Y y mujeres. las mujeres.
que ellos estaban bajo la figura del pater family o el padre de familia. O sea, acá, el hombre más viejo de la familia era el responsable de toda la familia. ¿Ya? Y las mujeres en que trabajaban, por una parte, o eran mujeres ricas, o por otra parte, trabajaban en los campos de la agricultura o en las casas. ¿Ya? Esa era la sociedad romana. Entonces, cuando me dicen que el machismo siempre existió, es verdad, siempre existió. Sí, es verdad. Siempre existió. ¿Ya? Mucho menos. Entonces, ¿qué nos entregó a nosotros la cultura romana como herencia? Nos entregó la república, en este caso nos entregó las instituciones, nos entregó los ministros, nos entregó el senado, nos entregó el latín y los idiomas que hablamos. El español es un idioma que deriva del latín, las leyes y el derecho y el cristianismo. ¿Ya? ¿Preguntas con esto? No, eso no entendí ni qué preguntar. No, ¿hay preguntas con respecto al legado cultural de Roma? Si no entendí, tengo que preguntar, porque después el profesor te hace la prueba y no vaya a entender. Tengo que estudiar. Ya, pero miren, aquí, ¿qué nos dejó a nosotros este Eso. pueblo que vivió hace 2000 años atrás, que hasta el día de hoy vive con nosotros? El Ese Senado. Nada. Ya, ese legado nos entregó, los romanos nos entregaron la Cristianismo. república, que es la forma de organizarnos políticamente, Claro. nos Los entregó el idiomas. Senado, que hasta el día de hoy funciona, Los idiomas. los idiomas, correcto, los idiomas que hablamos nosotros, el español que estamos hablando ahora, es Y el parte del latín. Sí, y el cristianismo. El cristianismo, lo más chistoso es que los mismos romanos lo crucificaron y después lo veneraban. Cosas que pasan. Las leyes y el derecho. Las leyes y el derecho, que yo creo que es lo más importante para nosotros, son dos cosas. Uno es la separación de los poderes a través de los magistrados y las leyes y el derecho. ¿Ya? Y nos dice la arquitectura. Sí, la arquitectura romana en realidad es una copia de la arquitectura griega. Porque estos eran más ladrones que gato de campo. ¿Ya? Por eso se habla de la cultura greco-romana. Porque mucha de la herencia que traía Roma venía de Grecia. Cuando ellos lo conquistaron, descubrieron todo esto y evolucionaron mucho. Y después ellos siguieron evolucionando y levantaron su cultura greco-romana. Es más, ustedes o sus hijos, ¿vieron la película Hércules? Yo sí, pero no me acuerdo mucho, porque tantos años atrás. Ya. En Hércules, ¿qué había? Había una mitología, ¿cierto? Hércules era el hijo de Zeus y tenía algunos parientes que eran dioses. Ya. Estos mismos dioses también funcionan para los romanos, pero con otros nombres. ¿Ya? Entonces, para recapitular y para terminar, la herencia cultural de Grecia y de Roma son los pilares de nuestro mundo occidental que tenemos hoy en día. ¿Ya? Muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día en la política, en las comidas, en la forma de vestirnos, en la forma de hablar, vienen de la herencia que trajeron los españoles consigo desde Grecia y desde Roma, ¿ya? Porque los españoles también fueron conquistados por los romanos, ¿ya? Entonces, volvamos a la pregunta. La pregunta dice lo siguiente. En Occidente ha recibido aportes de distintas épocas y culturas, una de ellas la división de los poderes políticos. ¿A cuál de las siguientes culturas debemos este aporte? ¿Al mundo musulmán? No. No. ¿A los pueblos germanos? No. No, porque fueron Sí. conquistados por Roma. ¿Al mundo greco-romano? ¿A Grecia y a Roma? Sí. 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 Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C. Sí. Esta es una pregunta de la prueba de nivelación de estudios que ustedes van a tener a final de año. Que sea más
fácil, profe, por Dios. No, es que, miren, si esto no es difícil, no es difícil. El problema es aprender a leerlas. Y yo creo que en Sí. eso vamos a trabajar. Bueno, ¿Cómo vamos a aprender a leer las preguntas para poder responderlas? ¿Ya? ujú, de acuerdo. Ya, así que terminamos nuestra clase. Les doy libertad de acción. Vayan a terminar sus cositas, descansen y nos vemos en 2 semanas más. Gracias, profe. Chao, cuídese. Chao, chao. Profesor, que esté bien. Como dijo Amor, que dijo que iban a hacer una prueba de nivelación de qué. Esta, la sé. Esa va a salir en la prueba. Esta es una pregunta que está disponible en la página EPJA, que es la página del ministerio. De ahí la saqué. Que puede estar Ay. presente dentro de las pruebas de final de año. Gracias, Pedro. Igual, que tú tengas una muy buena semana. Nos vemos.